Vamos a dedicar un rato a contar una historia que tiene alguna antigüedad y ahora fue actualizada, que es una historia increíble de la Argentina y una historia muy poderosa de la historia del periodismo argentino. Es decir, un episodio de esos episodios que vos decís, mira, ahí el periodismo hizo algo que estuvo bien y que además tiene un impacto, pero monumental. Nos retrotraemos algo así como 24 años atrás, a una noche de octubre del 2002. Había un programa que nosotros que hacíamos, ya en ese momento yo no estaba trabajando con Anata, pero que lo habíamos sufrido bastante porque nosotros hacíamos con Jorge Diadé. Y bueno, en un momento Canal 13, con toda la fuerza que tenía Canal 13, además de Telenoche, le abre una sucursal a Telenoche que era Telenoche Investiga, que salía los jueves a la noche. Miércoles. ¿Miércoles era? Ah, mira, qué raro. Bueno, los miércoles a la noche salía Telenoche Investiga y eran investigaciones de un impacto, pero impresionante. Por ejemplo, el caso Rímolo, que algunos de ustedes recordarán, de una mujer que había sido la novia de Silvio Soldano, la pareja, y que atendía gente sin ser médica. Bueno, eran investigaciones que a veces eran políticas y a veces no, como el caso Rímolo, y tenían después un impacto en la tapa del diario que era impresionante. Y en ese contexto, un día había un cura que se llamaba el cura Grassi, que era el cura más popular de la Argentina, el cura más querido de la Argentina, un hombre que se dedicaba a cuidar chicos abandonados y que tenía una fundación Felices los Niños, que recibía guita por todos lados, desde donaciones de Cavallo y Menem de un terreno gigantesco hasta, no sé, en cada peaje había una alcancía para que pongamos plata para la Fundación Felices de los Niños, o recaudación, parte de la recaudación de los concursos que hacía Susana Jiménez en su programa, iban para ahí. Y no va que el equipo de Telenoche Investiga descubre que este hombre había abusado de algunos de los niños que tenía que cuidar. Y bueno, se paró el país. Debe ser unos programas periodísticos más vistos de la historia. Y no solamente eso, una noche que fue febril, que fue tremenda, porque termina Telenoche Investiga. Ya había una denuncia judicial antes de poner al aire. Inmediatamente en Canal 9 hay un programa conducido por Mauro Viale donde está Grassi. Yo recuerdo que en un momento alguien le dice, lo están viniendo a buscar, no sé si se escapa o lo detienen en ese momento, pero empieza una batalla periodística, política, judicial, pero que recuerdo pocas de ese nivel de intensidad. ¿Qué es lo nuevo de esta historia? Que salió un libro que se llama Abusados por Grassi, que está escrito a cuatro manos por dos personas que no podrían ser más distintas y sin embargo entrecruzaron sus vidas. Una es Oscar Aguirre. Oscar Aguirre es el chico que denunció a Grassi. Imagínense, los más desamparados de la tierra. Es un pibe que cuando tenía 7 años la mamá le entregó a un hogar y sin un documento dijo, arreglate la vida. Y el nene volvía, me enteró del libro, ¿no? A la estación, se escapaba de los hogares para ir a Constitución porque recordaba haber estado ahí con su mamá a ver si la reencontraba. Y el otro que escribe el libro, que está acá con nosotros, que es Carlos Delía, que es un periodista y que en ese momento era la cabeza de toda la parte de periodística de la parte visual del Grupo Clarín, o sea, TN, Telenoche Investiga, entre tantas otras cosas que seguramente Carlos vos ven. Carlos está acá con nosotros para contar esta historia, para recordar, para pensar algunas cosas. Para mí es una historia personal muy fuerte también, porque Carlos fue la persona que nos contrató a Marcelo y a mí en TN. Y vivimos a veces discutiendo y muchas veces coincidiendo también una historia muy fuerte, porque fue justo el periodo en que el gobierno kirchnerista acusó de TN de cómplice de cualquier cosa, y a nosotros en particular, y a veces coincidíamos y a veces no. Y lo que tengo que decir es que aún en los momentos más ríspidos, donde nosotros nos plantábamos en cosas que eran muy duras de decir del Grupo Clarín, no recibí ni un comentario nunca de él decir esto no. Inclusive alguna cobertura que hicimos en el 2010 muy dura respecto a la dueña del Grupo Clarín, y nosotros seguimos trabajando hasta el 2015. O sea, naturalmente en un medio así hay tironeos entre los periodistas pero lo que yo recuerdo es una experiencia muy enriquecedora, muy tensa, muy cansadora, etc. Así que con esta larga introducción, Carlos Delía está acá. Gracias, Carlos, por venir. Un gusto recibirte después de tanto tiempo. ¿Cómo andás? Muy bien, y gracias a vos, Ernesto, porque sabés que te respeto hace muchos años y tengo muy claro, ahora que empecé este proceso de retroceder con el libro, tengo muy claro tu acción, tu actitud en esos tiempos. Yo me acuerdo que en esos tiempos, me acuerdo mucho de Grondona,
que Mariano Grondona, que era amigo de Grassi, vos lo mencionas en el libro. Sí. Y él tenía un razonamiento típico de Grondona que decía, a ver, si yo pienso que Grassi miente, y Grassi dice la verdad, si lo acuso de abusador injustamente, soy un hijo de puta. En cambio, si pienso que Grassi dice la verdad y es un abusador, soy un ingenuo. Y yo me acuerdo que en aquel momento pensé, ¿por qué no lo mirás desde el chico violado? Es decir, si vos pensás que este chico es un mentiroso y dice la verdad, o sea, sos un hijo de puta porque no le estás creyendo que fue violado. Y al revés, sos un ingenuo. Pensalo ahí y vas a ver cómo llegás a la conclusión. Contanos esa noche, o la previa de esa noche, o cómo se gestó ese programa. Bueno, el libro no va de una reconstrucción de la investigación. El libro, lo que quiero ser claro, lo que tiene es la historia de Oscar, que en ese momento tenía que ser llamado solo como Gabriel, porque era testigo protegido, y es su vida antes y después del abuso de Grassi, porque, digamos, podemos decir que hasta que Grassi lo abusó, venía siendo abusado por el Estado. Un chico que no tenía documento hasta los 14 años, que cuando lo tuvo, le tuvieron que poner la dirección del juzgado como lugar de nacimiento, porque no tenían ningún dato de él. Entonces, y después viene todo el post-abuso, que duró muchísimos años, porque si pensamos que esto es en el 2002, y que Grassi recién es juzgado en 2009, encontrado culpable, pero fue a la cárcel en 2013, después de que la Suprema Corte de la provincia validara ese juicio. Es decir, que fueron 12 años con Grassi suelto y con él, que estaba permanentemente girando en lugares de testigos protegidos, donde tenía que estar con policías de la provincia, en lugares que ni siquiera sabía dónde estaba. Y eso fue, digamos, para mí el corazón que nunca pudimos contar y que está contado en el libro. Me imagino que para alguien que es un ejecutivo de un medio muy importante, con todos los quilombos al que había ese momento, es como algo raro, porque él sigue haciendo su vida. Vos ya hiciste el programa, y vos trabajás de hacer programas. Entonces es un programa, tiene el impacto que tiene, 40 puntos de rating, repercusión periodística, discusión pública, todo lo que un periodista quiere lograr con algo. Y él sigue su vida. No tenés ninguna obligación de seguir cerca. ¿Qué pasó? Mira, primero que la palabra ejecutivo no siento que bueno, me director calce. periodístico, está bien. Ponele, pero me siento más periodista que otra cosa. Está bien. Yo me había metido muy de cerca en ese caso, porque además fue la primera vez que yo sentí que nuestra credibilidad era puesta en juego. Y era puesta en juego por colegas, además, que algunos aprovecharon, hablando de esa noche, que fue tu primera pregunta, aprovecharon, no existía el minuto a minuto, pero ya sabían que era un programa de alto impacto, y mucho más esa noche que el caso Grassi. Entonces aprovecharon, un poco como se da ahora en otro nivel, de subirse a temas que sabemos que tienen impacto, básicamente para buscar audiencia. Claro. Entonces hay muchos que lo hicieron por eso, muchos por ingenuos, y algunos porque salieron en clara defensa de Grassi, como fue el propio Grondona. Entonces lo que me pasa a mí es que, por un lado, empezó como la batalla a que se termine de creer esta historia, porque era, al contrario del libro de Viñaski, que siempre habla de la noticia deseada, esta era la noticia indeseable. O sea, el tipo más bueno de los más buenos, que cuidaba niños y qué sé yo, era un monstruo. Era muy difícil contar eso. Y cuando el chico, con la cara cubierta y la voz distorsionada... Encima eso, no lo podías exponer con la cara, y entonces era alguien hablando a contraluz. Entonces, ¿cómo hacer creíble a esa voz? Exactamente, ¿no? Que decían, ¿por qué no da la cara? Era uno de los reclamos más habituales de esos días. Después empezaron con las conspiraciones, que el grupo Clarín quería hacer un desarrollo inmobiliario en la Fundación Feliz de los Niños, que nosotros habíamos caído en las garras de Corcho Rodríguez y todos sus socios montoneros en Hard Communication, así haciendo la venganza contra Grassi. En fin, una cantidad de teorías muy impresionantes. Y en el medio estaba este chico, que era, está contado en el libro, tuve que sacarlo de un hotel que lo habíamos alojado para esconderle, porque lo estaban buscando algunos canales para filmarlo. Lo tuve que sacar en el baúl del auto para que no lo vieran. Es decir, una cantidad de situaciones
que no son tampoco naturales para un periodista. Y me vi envuelto en eso, y de alguna manera eso construyó casi una amistad, te diría. Yo durante estos 20 y tantos años lo seguí viendo periódicamente. Seguí, digamos, qué sé yo, si tenía una changa para él pinta, es albañil, entonces si tenía algo para pintar lo llamaba Oscar. Y descubrí además un tipo de una ética y de una lealtad que no había imaginado, sobre todo cuando uno puede decir que del origen que venía, de lo duro que había sido la vida, y sin embargo daba lecciones permanentemente. Y me parecía que después de cuando él denuncia, no se lo escuchó nunca más. Son 22 años. Y en estos años hemos escuchado a Gracia, a sus defensores, etcétera, etcétera, y él no había tenido lugar a contarlo. Y bueno, ese es el motivo. Tengo una pregunta humana. Porque uno tiene una mirada muy lineal de las cosas muchas veces. Sí. Uno dice, bueno, un chico que fue abandonado por su mamá a los 7 años, que tuvo que hacer en la calle, que huyó de muchos hogares, que finalmente llega a un lugar que parecía paradisíaco y lo abusan. Que después pasa todo eso, es un ser humano malo. No puede salir algo lindo de eso. Y vos contás un ser humano bueno, que Sí. se rearma, que tiene fortaleza. ¿De dónde sale eso? No sé. Está bien, pero... Lo que te puedo decir es que es un ser humano muy desconfiado, confía en muy pocas personas. Probablemente confía en mí, en Paula, que es Paula Bernini, que ahora conduce en TN, Sí. que ella estaba en la producción de TN Noche Investiga y lo conocía mucho tiempo. Y confía en su madrina, que tuvo un rol muy importante. Son las personas que de alguna manera, yo no tengo un contacto estrecho ni seguido, pero son las personas que de alguna manera él sabe que responden siempre de la misma forma. Y él valora eso, pero yo te diría que fuera de su desconfianza es lo que te dije antes, es un tipo con una ética poco común. Le han ofrecido plata para desdecirse de su testimonio. Le han mostrado un maletín con plata a un chico que no tenía nada. O sea que es una película, todo es Y una que película. además, pensá, no solo eso, no solamente que por dinero él podía haber dado vuelta a su testimonio, sino que dando vuelta a su testimonio se liberaba de todo lo que le vino después. Porque fue una carga estar encerrado en lugares durante semanas, llevado por policías. Yo para ir a visitarlo tenía que alquilar un auto porque nos seguían, tenía que cambiar de auto. Un absurdo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Recién cuando lo saludaste, Ernesto, dijiste, viéndolo ahora en la distancia, valoro mucho lo que fue tu postura en aquellos años. ¿Sentiste que había de algún sector del periodismo traición, poco acompañamiento, ataque? Mirá, Cobardía. no me gusta en general el periodismo de periodistas. Yo prefiero rescatar Yo a Ernesto creo que no lo había tratado nunca en ese momento. No, creo que simplemente lo veía por la tele. Y había otros que tuvieron actitudes completamente diferentes, pero juzgarla hoy es difícil y creo que tampoco corresponde. Creo que además no hay un motivo para eso. Yo sé también que a veces estando en un lugar grande, ¿no? Como poderoso, ¿no? Un monstruo grande y pisa fuerte, genera una cantidad de sentimientos, desde resentimiento, envidia, ganas de estar, de pertenecer, digamos, son muchas las cosas. Entonces, hacer un juicio es difícil. Prefiero olvidar, en general. Sí, hace un ratito mencionabas que bueno que el testimonio lo dio hace mucho tiempo y que después no se supo nada más, eso no habló en los medios, pero sí la otra parte, y que establecieron un vínculo de confianza. ¿Cómo se generó esto? De decir, bueno, tengo la necesidad de contarlo, o vos se lo propusiste. ¿Cómo fue eso que finalmente termina en el libro? No, se lo propuse yo. Se lo propuse yo porque yo sentía que era un acto de justicia, que me faltaba para cerrar esta historia, ¿no? Que todos habían hablado menos él. Entonces me parecía que de alguna manera quedaba en la historia para algunas personas. Tampoco es un libro, no es que estoy haciendo por ahora una historia audiovisual. Entonces creo que es importante que la gente tenga la otra mirada. Porque todavía hay gente que yo lo veo en las redes que postearon la nota del libro y dicen, qué mentira esto del grupo Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, qué impresionante cómo a pesar del tiempo
siguen insistiendo en lo mismo, ¿no? ¿Qué edad tenía él cuando esto pasó, que decís que lo tenían encerrado en hoteles y esas cosas? Y eso tenía él, esto fue en 2002, es decir, que él tenía 19 años, ponele. A un adolescente. ¿Y cómo, tal vez no lo sabés, pero cómo lo acompañaron después? Porque No, sí tuvo sé. terapias, Sé perfectamente. tenía acompañamiento terapéutico, Sí, porque sí, me ahí imagino fue- la parte humana del pibe. Ahí fue sin clave nada, sin nadie. Enrique Stola. Enrique Stola, que fue su terapeuta, Sí. que apareció conocido en Miriam Lewin, que fue quien encabezó La porque investigación. no quiero llevarme yo. No, es un buen equipo. Exacto. Miriam lo acercó a Enrique con una generosidad enorme, lo tuvo en su casa, lo tuvo en un departamento que él tenía, porque era un refugiado, Por eso, y además sin nadie, digo, sin familia. sin nadie. Él lo que No sé, tendía... su madrina que nombrás, ¿quién era? Su madrina era justamente la vicedirectora del colegio que estaba dentro de la Fundación de Grassi, Ah. que fue la única que en su momento... Claro, en el libro él habla de ella. Sí, habla mucho de ella. Habla mucho de La ella. única que... Y cuando se armó el lío, que era humana con él y le invitaba a la casa y lo protegía, Exacto. un ser humano de repente ahí. Y cuando estalla el quilombo, ¿esa mujer qué hace? Bueno, esa mujer se enteró por televisión, porque Oscar no pudo contarle. Y recién Oscar la vio casi un año después. ¿Y ella siguió trabajando con Grassi y se fue? ¿Qué? En ese momento creo que estaba tramitando una jubilación o una huida, porque además había problemas de pago, de aportes y demás. No, es una película, por donde lo veas, una cosa humana muy profunda. Sí. A ver, esto se inscribe en un momento que me imagino que no es voluntario, pero que en el mundo aparecen muchísimas cosas de estas. Bueno, es decir, simultáneo con el Boston Globe. claro, es decir, Boston Globe y después en Australia y después en cada lugar aparecen casos de abusos que empiezan, obispos que renuncian, etcétera. ¿Qué ves de todo ese proceso? Porque, o cómo lo viste o cómo lo viviste, ampliando un poco el marco. Claro, era muy difícil ampliar el marco porque estábamos en una batalla, Por un caso. claro, y donde a él lo atacaban físicamente, a él le cortaron casi un dedo, en fin, una cantidad de situaciones que yo no pensaba en el Boston Globe. Y cuando me decían, Claro. vos estás armando una campaña contra la Iglesia Católica, yo solo podía decir, mirá que yo fui a un colegio católico. Era lo único que podía responder. Porque se nos metía en un contexto que no tenía nada que ver con nuestro laburo. Yo creo que como muchas de las cosas en el mundo no son casualidades que la gente empiece a hablar. Claro. Entonces lo que arrancó el Boston Globe, nosotros no lo hicimos porque arrancó el Boston Globe. Lo hicimos porque de alguna manera nos enteramos que había un chico que aparentemente había sido abusado. Y gracias a la confianza que ese chico le tuvo a Miriam fue que él pudo hablar. Y después hablaron un montón más, ¿no? Cuando Después sale hablaron dos más, pero la justicia no tomó esos dos casos. ¿Solo el de él fue el que lo lleva? El que lo condena es el de él. Los 15 años de condena por abuso y corrupción son por Oscar. Carlos, el poder de Grassi. Vos contás cosas como, por ejemplo, nos seguían, lo amenazaban, le ofrecieron una valija de dinero, había periodistas involucrados defendiéndolo. ¿De dónde sale ese poder? ¿Cuál es, qué pudiste ver de eso? Mira, yo trato todavía de entender al día de hoy, porque lo primero que me pasó fue que, bueno, estábamos en el aire esa noche y antes de que termine el programa nuestro, nos dicen, che, en Canal 9 está Grassi. ¿Cómo? Dijimos nosotros, si estamos pasando la investigación. Y Grassi ya estaba defendiéndose junto a algunos de los chicos que estaban en la fundación. Él fue con chicos de la fundación Sí, sí, acá sí. nueve. Que trabajaban los más cercanos a él, los más adultos. Algunos de los cuales se hablaba que tenían un vínculo, pero que jamás lo denunciaron. Pero se hablaba de eso. Y esa fue la primera sorpresa. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo sabía que el caso era de un alto impacto, pero nunca para imaginarme que en simultáneo estuvieran desmintiéndonos. Bueno, ahí empieza el baile y a la mañana siguiente temprano recibo un llamado de Mariano Grondona que me dice, Carlos, ¿cómo pudo dormir con lo que hizo? Yo me quedé petrificado, yo había trabajado con él unos años antes y solo le pude responder, mire, si no lo hubiera hecho no hubiera podido dormir. Impresionante. Que era lo que me salió milagrosamente en ese momento. Entonces, a partir de ahí, empecé a descubrir que no era el curita que uno imaginaba que era. Y
empecé a ver también sus manejos perversos. En el libro también cuento el caso de un periodista nuestro que lo había tratado varios años antes con el tema de Susana Jiménez, y sabía Graci que este periodista, la mujer no podía tener más hijos porque la habían operado, y un mes antes, un mes y medio antes de la publicación, cuando él ya estaba al tanto de que estábamos investigándolo, le deja un mensaje que yo escuché ofreciéndole una chiquita en adopción. Mamita. Ay, Eso lo pude decir por lo menos en el juicio, teniéndolo Graci muy cerquita. Y ahí empieza, ¿no? Como una escalada que decís, no es lo que era este personajito. Y después te empezás... Abogados. Abogados, aparece Carísimos. Moreno Ocampo, que en su momento había sido como fiscal del Estracera, juicio. digamos, él tuvo la suerte de recibir el prestigio de Estracera, que se lo consumió en muy poco tiempo, y aparecía no solamente defendiendo a Graci, sino acusándolo a Oscar de extorsionador En el programa de Grondona. en el programa de Grondona. Grondona, que además había participado en las comidas de la fundación, porque iba con la mujer, participaban, porque como mucha gente, ¿no? Que quería ayudar y agarraban al cura más bueno. Lo que pasa es que después no supieron cómo bajarse. Eso es una parte de la gente. El Los más que no genuino de supieron todos cómo ellos, bajarse. visto la distancia, me parece, ¿no? Fue Raúl Portal. Porque Raúl Portal me parece que era amigo y creía. Después, en todo caso, se habrá equivocado o no sé qué. Pero sí. no- Fue el más leal. Claro. El más leal. A mí también me vino a ver antes de la... Bueno, eso es todo contado, estoy spoileando. No, pero para. el libro. Porque también yo recuerdo que el abogado más importante de él no era Moreno Campos, sino Sandro, que era un abogado de Chabrán. Pero la lista de abogados es enorme. Enorme. De Sandro a todos los que quieras, te diría. Está bien, y ahí aparece una cantidad de. Ahí es mucha plata que dando Muchísima. vuelta. Muchísima. El aparato de seguridad que los seguía a ustedes, ¿era el aparato de seguridad de Chabrán? ¿Tenía algo que ver con Mirá, eso? nunca lo pudimos averiguar. Suponíamos, él tenía a cargo de la fundación como intendente a una ex policía. Y cuando cae Graci, mucha gente empieza a pensar que se va a quedar sin trabajo y sin nada. Entonces creemos que todo lo que nos pasó y lo que le pasó a Oscar tuvo que ver más con una reacción espontánea de alguna gente que con una... Todavía por ahí soy un poco ingenuo, pero de pensar que Con una Graci conspiración. tenía un ejército como para... Decime, Y de toda esa gente poderosa o famosa que lo rodeaba y que... ¿Hay alguien que sí dijo, no, che, esto no puede ser y se alejó de él? Sí, la gran mayoría. Por eso creo que igual fue muy progresivo, porque vos pensás que fue en 2002 la investigación y recién el juicio es en 2009. Son 7 años. Entonces fue progresivo y fue Portal uno de los últimos. Y Bergoglio fue otro de los últimos. A ver, contá qué hizo Bergoglio hasta que se alejó. Bueno, yo creo que hay 2 etapas de Bergoglio, ¿no? Que es la que no hizo primero, que es cuando se conoce el caso, si bien era de la diócesis de Laguna, De Graci. Graci se encargaba de decir todo el tiempo que que Bergoglio era su confesor, que es como decir, si yo fuera culpable, me hubiera confesado, por lo tanto, no soy culpable, soy inocente, porque era como mostrar el aval de Bergoglio. Bergoglio mantuvo silencio absoluto. En un solo momento, digamos que mandó a decir que si era culpable lo iba a sacar de la iglesia. En 2009, Graci es culpable, no lo sacan de la iglesia, va preso al día de hoy. Graci es sacerdote, solo que no puede dar la comunión o los sacramentos masiva o públicamente, solamente podría en los de la cárcel. Pero hoy es un sacerdote de la iglesia. En 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia confirma el fallo, Bergoglio es papa, el mismo año. Bergoglio, antes de ser papa y antes de la confirmación, le encarga a un jurista que se llama Marcelo Sanzinetti, que es el mismo que había hecho lo que se llama un dictamen. Un dictamen es un libro que uno le encarga a un jurista para que pruebe, es un juicio resumido hecho por un jurista. Sanzinetti había hecho un libro donde decía que Chabrán era inocente, que no tenía nada que ver con la muerte de Cabezas.
a ese mismo jurista, Bergoglio le encarga un libro que demuestre que Grassi es inocente. Hace los libros, que son Sí, libros de 3 café, tomos así tapas grandotes. duras, con un arte fuera de lo común, donde en el propio libro dice que fue encargado por el Arzobispado de Buenos Aires, Aires. Y bueno, siempre se dijo que lo que cobró Sanzinetti eran $300.000. Sanzinetti era un jurista muy prestigioso y muy caro. Y ese dinero siempre se dijo también, quiero ser claro en los términos, que venía del lado de la gente de Jabram, que es quien lo recomienda a Sanzinetti. Hay un momento, unos años después, que fue la única vez que el papamóvil se detuvo en la plaza de San Pedro y Francisco en ese momento se baja y va a abrazar a alguien. Ese alguien es el sucesor de Jabram en la empresa, Héctor Colella. Héctor Colella, que tenía un gran vínculo de Córdoba con el Papa. Bueno, y así es como uno empieza, de un Armar un llamado de rompecabezas. Grondona y termina... Escúchame, y vos decías, fue el último en despegarse. ¿Él se despega finalmente? A ver, Porque uno ve en su actuación como papa, Sí. porque es un personaje hiper complejo, Muy. porque tiene momentos gloriosos, muy humanos, y por lo menos esto otro. absolutamente. En un contexto donde la iglesia tenía todo un manual para cómo hacer para encubrir, o sea, una cosa increíble. Una organización que tiene un manual para encubrir pedófilos, Sí, una sí. cosa que la mafia los ejecuta, o sea, la iglesia los protegía. Y yo creo que cuando era arzobispo de Buenos Aires, él sigue ese manual. Ahora, cuando llega Papa, primero empieza a abrir el tema, a discutirlo, a posibilitar. Hay un episodio en Chile que es tremendo, Sí, porque una en piba, el sur de Chile. una piba lo entrevista y le pregunta por un caso de abusos y él le dice, te está haciendo la cabeza a la izquierda. O sea, sos una zurda. Después vienen otras personas, empieza a recibir el sobreviviente de abuso y se da cuenta que lo que hizo en Chile fue una barbaridad y habilita todos los juicios. Y los empuja y nada, y todos terminan, no sé si en cana, pero fuera de la iglesia seguro. Entonces él va cambiando, cuando es como con muchas cosas, cuando Sí. es como un papa va evolucionando en un sentido. Ahora vos mirás Bergoglio, recortado caso Grassi, y es un espanto. Bueno, en definitiva, lo último de Bergoglio con respecto a Grassi es que el que había sido abogado de Oscar y que era abogado de la casa de los chicos de Carlotto, va con una carta de Oscar y se la entregan en el Vaticano para que le llegue. Y Oscar no reclamaba dinero, como reclama hoy en día un montón de víctimas, y creo que con justicia. Oscar no lo hizo. Y la carta ni se la contestaron, ni lo citaron, ni le devolvieron, ni le preguntaron cómo estaba. En fin, 10:59 minutos de la mañana. Gracias, Carlos, por haber venido. Carlos Delía estuvo con nosotros, autor del libro Abusado por Grassi, junto con Oscar Aguirre, que es el chico, hoy ya adulto, pintor, hace changas, como dice, y vive, increíble como la vida sigue, ¿no? Que fue la víctima que, sin nada, con todo para perder, denunció a un hombre tan poderoso, todopoderoso como Grassi, y logró que Grassi finalmente fuera condenado. 11 de la mañana, de nuevo, se llama Abusado por Grassi, es el título del libro, y búsquenlo, porque más allá de la historia esta, que es una historia fuertísima, es la narración de una infancia abandonada. Y es una narración que pocas veces se puede leer. Hoy hablaba con un compañero, con el equipo de Diego Iglesias, y me recordaban el último libro de César González, que se llama El niño resentido, que es un chico que cometió delito, que fue detenido y después se transformó en un poeta y un muy buen escritor, y cuenta la historia de su vida. Y son dos libros parientes, aunque no se conocen, porque cuentan también qué pasa cuando los chicos son abandonados. Cosa que no debería pasar, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Gracias a vos.